El próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre se va a celebrar un nuevo fin de semana del patrimonio. En este caso la consigna será 1825-1830, bicentenario en todos los pagos, conmemorando los 200 años del proceso de emancipación nacional. Y hay distintos temas para charlar, no solo de ese fin de semana, que ya, como ustedes saben, viene convocando a muchísimas personas, no solo en Montevideo, sino también en todo el territorio nacional. Y ya nos acompaña aquí en el estudio el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, el profesor Marcel Suárez. ¿Cómo estás, Marcel? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Da la sensación que este siempre es una fecha o es un fin de semana que mucha gente espera, ¿no? Es un fin de semana en el que muchos salen a disfrutar, a conocer lugares, a trasladarse. ¿Lo ves de esa manera? ¿Pensás que ha crecido año a año también? Es un clásico para empezar. Ya forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad, ¿no? Así como tenemos la Noche de la Nostalgia. Sí. Bueno, el Día del Patrimonio es una ocasión especial para salir. Si hubiera un día, los días son como hoy, por ejemplo, eso permite que la gente salga a la calle. Pero también está bueno recordar que muchos de los lugares que abren sus puertas las tienen abiertas buena parte del año, porque hay museos, centros culturales, pero sí también es cierto que hay algunos sitios que abren sus puertas especialmente para estas fechas, o actividades culturales que organizan instituciones culturales públicas y privadas que se hacen especialmente para estas jornadas. Movilizan miles y miles de personas en todo el territorio nacional. Y especialmente la consigna de este año apunta a que se visibilice ese carácter nacional que siempre lo tuvo y que ha ido creciendo sin duda año a año, con eventos que se hacen en todo el territorio y que lo organizan las propias instituciones locales. Lo que hace la Comisión Nacional es hacer una convocatoria para que se reciba la información y se pueda difundir a nivel general, porque de repente hay personas que ya en su zona cercana han visitado muchas cosas y no quieren repetirlo y quieren de repente, quizá coincide con alguna licencia, alguna salida de fin de semana en otro departamento, y está bueno que dispongan de la guía que se accede. Se sigue imprimiendo en papel, pero está disponible, la versión actualizada sale en la página web de la Comisión de Patrimonio. ¿Ya está eso o todavía no? Se está por imprimir la guía en papel en poquitos días, pero siempre llegan a último momento, como uruguayos que somos, o por distintas causas que no permitieron entregarla a tiempo, porque se hizo la convocatoria en mayo. Ya desde mayo está abierto el espacio correspondiente, el enlace para registrar actividades, y algunas se pueden, intentar que se actualicen, que se incorporen en la versión digital, que estará siempre en la página web. Sugerimos que buscar Día del Patrimonio, MEC Uruguay, y entonces ahí van a encontrarse con el enlace donde aparecen distintas pestañas y un correo electrónico. En este momento sugiero apelar al correo electrónico que allí figura para aquellos que no han podido registrar actividades, para que mientras se pueda sigan enviando información. Puede que alguna quede afuera, pero todos los años nos pasa que se reciben muchas inscripciones de distintos lugares. ¿Este año pasó también eso? Sí, claro, sí. Y a veces por distintas causas hay gente que se entera más tarde, porque se da un plazo con mucha anticipación. Yo lo viví desde mi rol docente, que en abril, mayo te convoquen para el Día del Patrimonio, tú estás con la cabeza en otra cosa. Y cuando empezás a pensar, después de las vacaciones de julio, podríamos hacer tal cosa, y de repente ya se te vence el plazo para tener toda la información y que salga en la guía impresa, que se distribuye en todo el país en cantidades limitadas, porque tenemos nuestras limitaciones presupuestales, pero las personas que tengan interés en ver, la información más completa, la van a tener en la guía digital. ¿Y qué características tendrá este año, la edición de este año? ¿Hay alguna novedad? ¿Qué es lo que podemos adelantar? El formato es básicamente el mismo, se organiza por regiones. Se trata de acompañar en el diseño, que esto no es nuevo tampoco,
O sea, tú no vas a encontrar una guía igual a la otra de un año al otro, porque justamente cambian los temas y se trata de hacer un diseño que acompañe la consigna. Entonces, en este caso se van a encontrar con fotografías antiguas de distintas zonas del país que tengan que ver con las conmemoraciones patrióticas que se han hecho a lo largo, bueno, desde que hay registro fotográfico, en el caso de que sean fotos, algunas imágenes, reproducciones de pinturas o de algún monumento, alusivos a las regiones que corresponden, ¿no? en cada sección de la guía. Además de la guía se publica una revista con distintos artículos que también trabajan sobre esta temática, ¿no? de este quinquenio que se toma como conjunto de un proceso histórico que dio lugar al nacimiento del Estado uruguayo. El lanzamiento será en estos días, ¿no? El 25 de septiembre están todos invitados a las 11 horas, se hace el acto y ahí vamos a contar con más detalles. Mucho no quiero adelantar porque yo quiero que vayan ustedes, los periodistas. Va a ser en el Cabildo, que además es un edificio histórico que en parte, podríamos decir que es el edificio donde ocurrieron episodios del cierre de este ciclo de 5 años, en 1830, allí donde funcionaba antiguamente el gobierno de la ciudad, el Cabildo de Montevideo, fue la sede de nuestro Parlamento, fue donde se hizo frente a la Plaza Constitución, se empezó a llamar, la Plaza Matriz, se hizo el juramento de fidelidad a la primera Constitución que tuvo el país en 1830, el 18 de julio. O sea que es un lugar donde no solamente se hace el evento de presentación, de lanzamiento, de recordarle la consigna y de invitar y detallar un poco, bueno, qué propuestas hay en forma resumida, pero en un sitio que fue escenario de ese proceso histórico. Ahora pensaba, ¿no? La Comisión de Patrimonio la integran pocas personas, ¿no? Tengo entendido que son 18 aproximadamente. Son menos. 9 personas, que hay titulares y alternos. Ahora está por reunirse esta semana por primera vez la nueva comisión. O sea, sesionó hasta hace pocas semanas atrás la comisión designada en 2020 y la integran 4 delegados, 4 personas propuestas por el Ministerio de Educación y Cultura, titulares y alternos, 3 representando al Poder Ejecutivo, un representante de la UDELAR y un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso en base a la reformulación de la ley vigente, que es la ley 14.040 que rige a la Comisión del Patrimonio como institución que tiene que ver con este tema en nuestro país. Ahora, esto que hablábamos, ¿no? Del fin de semana del patrimonio, que obviamente es de carácter nacional, y pensaba de ese desafío que tiene el Uruguay muchas veces en materia de cultura de descentralizar, ¿no? De llegar a todo el territorio. ¿Cómo se ve eso desde la Comisión? ¿Es uno de los objetivos también? Claro, está alineado con las políticas generales del Ministerio y del Gobierno, que se trate de interactuar y desarrollar las actividades culturales en todo el territorio nacional, en la medida de lo posible, teniendo más bien capacidad de escucha y de intercambio con todo el territorio desde la capital, porque bueno, la capital inevitablemente como que tiene una tendencia a ser absorbente y centralista, y la idea es que haya un diálogo con todos los pagos, como dice la consigna. Entonces, algo que debemos hacer antes de fin de año también es entrar en contacto formal con colectivos, tanto oficiales como colectivos informales vinculados al patrimonio. O sea, hay departamentos que tienen comisiones departamentales del patrimonio, hay comisiones que se forman espontáneamente en distintas localidades, y bueno, esperemos poder, después del Día del Patrimonio, porque hubo cambio de autoridades departamentales hace muy poquito, entonces todavía estamos acomodando, ordenando la casa para lograr el mejor funcionamiento posible, porque la comisión no está en el aire. Lo que acabamos de nombrar en cuanto a la integración son integrantes honorarios, pero a su vez tiene un conjunto de funcionarios que son los que vamos haciendo, yo me incluyo porque soy director con un cargo rentado, que
que, bueno, trabajan en distintos departamentos de arquitectura, de arqueología, taller de restauración, y que van recibiendo y procesando todos los mensajes todos los días. En este momento, desde que yo salí de la oficina hasta acá, se debe estar llenando la casilla de correo electrónico con mensajes de todo tipo, invitaciones, pero también hay consultas, pedidos de apoyo económico que no siempre, casi nunca podemos dar porque, ya te digo, los recursos son muy limitados y somos poca gente para atenderlo. Pero por un lado hay que verlo desde este punto de vista. Claro, hay un interés también, ¿no? El hecho de que nos lleguen tantas inquietudes de todo el país, yo te digo, a mí cuando se anunció públicamente el equipo que iba a trabajar en el Ministerio de Educación y Cultura, yo estaba bajándome de mi auto para llegar al hotel donde estaba el equipo de trabajo del nuevo gobierno que estaba por asumir. Me llega, y lo puedo decir acá al aire, el primer saludo, me bajo del auto, Jaime Clara. El segundo, Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Y entre los saludos que fueron llegando, que eso era un viernes creo, estuve hasta el domingo respondiendo, agradeciendo. Bueno, me llegaban por redes sociales porque tengo de hace muchos años actividad en redes sociales, particular, ¿no? Y ahí ya empezaron a llegar también inquietudes y pedidos y solicitudes de declaratoria de monumento histórico, y no he parado desde entonces. Eso que te preguntaba yo del valor nacional. Entonces, eso está bueno porque de todo, te puedo asegurar que de toda la República. A eso voy, que capaz que a veces con una mirada muy montevideana desde la capital desconocemos, ¿no? Muchísimo, de un montón de cuestiones que tienen un valor patrimonial del interior brutal. Desconocemos muchísimo, y es una pena porque uno ve que a veces piensa que, bueno, solo acá en la zona metropolitana se hacen cosas, y cuando empezás a abrirse esa puertita te compromete, pero está muy bueno el hecho de que podamos interactuar y comunicarnos con gente de toda la República. Te puedo asegurar, no he recorrido todos los 19 departamentos, pero hemos carreteado bastante, y en algunos de esos lugares nos hemos encontrado con gente. Han habido encuentros de historiadores locales, por ejemplo, y bueno, de distintas zonas del territorio nacional, y a veces por videollamada de lugares muy distantes de las carreteras. Voy a ponerte un ejemplo, si me permitís. Hay una localidad que está en el límite entre Paysandú y Tacuarembó, que es la estación Piedrasola, y bueno, nos encontramos allí, nos contactamos con dos personas de esa localidad, preocupadas por la puesta en valor de lo que es su patrimonio local. Y bueno, algún día tendremos que ir, espero que pronto. Y también, bueno, ahí hablábamos de que también se inscribieran para estas jornadas del 4 y el 5 de octubre, pero sabiendo de que hay muchas más cosas que se pueden hacer en otras fechas del año. Estamos conversando con el profesor Marcel Suárez, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con el profesor Marcel Suárez, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Recordemos que el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre se va a estar celebrando un nuevo fin de semana del patrimonio. En este caso la consigna es Bicentenario en todos los pagos. Te tocó asumir apagando un incendio, de manera literal prácticamente, ¿no? Por el incendio de por la lo capilla, menos con la noticia del incendio. La capilla Narbona de Colonia, ¿no? Afortunadamente, dentro de lo lamentable del episodio, sí, porque yo empecé a trabajar el 6, que fue en primer día de oficina, y el acto creo que era el 4, y en la noche del 3, si no recuerdo mal, de marzo, me avisa una de las integrantes de la comisión: Marcel, te aviso que hay un incendio en Capilla Narbona. Les recuerdo que la Capilla de Narbona es un viejo casco de estancia que se encuentra en el departamento de Colonia, entre Nueva Palmira y Carmelo. Y bueno, me mandaban fotos del incendio. Y lo que logramos comunicarnos, y lo que primero, dentro de lo lamentable, no había víctimas, no había personas afectadas en su integridad física, y que lo que se incendió fue la vivienda de la persona que estaba a cargo del cuidado de la casa, de la casera. No afectó al bien patrimonial, al monumento histórico en sí. Pero bueno, fue bautismo de fuego literal. A los pocos días fuimos a constatar cómo estaba el lugar y qué daños qué daños había.
Por supuesto que ahí participaron bomberos, policía, hubo que hacer las pertinentes investigaciones, que todavía quedan en curso algunas formalidades para poder disponer de ese espacio que se destruyó. Uh-huh. En esto de los lugares históricos, ¿no? Con mucho valor que tenemos en el Uruguay, a mí como montevideano me pasa, esto que te voy a decir seguramente lo escuchaste un montón de veces y hasta capaz que te debe pasar a vos, incluso a uruguayos que no son montevideanos pero que venían a Montevideo y lo veían. Me da como cierta tristeza, nostalgia ver el edificio de la estación de AFE. ¿Cómo está? Yo la veo todos los días. Bueno, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Todos los días. Y pasás por ahí, y estoy seguro que esto que nos pasa a nosotros les debe pasar a los oyentes, ves eso y decís, pucha. Es indignante. ¿No? Es indignante. Es indignante. Hasta donde sé, todavía quedan algunas formalidades para que el Estado realmente pueda disponer de ese predio. Ustedes recordarán que hace unos cuantos años la ex estación central de ferrocarril se incorporó a un proyecto, formaba parte de un proyecto de reactivación urbana de la UADA, el Plan Fénix, y pasó a manos privadas, en un procedimiento que no puedo detallar porque desconozco los detalles. Ese proyecto, lamentablemente, ese Plan Fénix quedó a medio camino, y entre las cosas que quedaron pendientes fue la recuperación para una reutilización con otra finalidad de la vieja estación. Y se generó un pleito que duró años entre el Estado, que quería recuperar este edificio y sus instalaciones anexas sobre la calle Paraguay. Y bueno, finalmente la justicia terminó fallando a favor del Estado, pero queda, no tengo ahora en detalle, una formalidad más para que finalmente, por favor, antes que termine de avanzar el proceso de deterioro, ya ha avanzado mucho eso, muchísimo, ¿no? El año pasado, antes de yo saber que iba a estar en este rol, me tocó hacer la denuncia policial porque nos llegó el aviso, la advertencia de que se estaba poniendo a la venta un pedazo de cartel arrancado de los andenes de la estación central y que efectivamente pertenecían a la estación y ahora están en el Ministerio de Transporte, porque en este momento la estación de ferrocarril de la estación Artigas, la central, está bajo la custodia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que aunque parezca que no, se hizo un cercado después de que el Estado la recuperó parcialmente, porque queda una etapa final que no puedo detallarla formalmente porque no soy abogado, para hacer el uso, para tomar la posesión directa. Lo que se hizo fue cercar y vigilar. Pero de todos modos uno aprecia que por algún lado se cuela gente que roba cosas y está vandalizada. Es una cosa que parte el alma, sinceramente. Ahora, tomando esto, ¿no? ¿Qué pasa con los edificios históricos de Montevideo que desaparecen, ¿no? Que se terminan tirando abajo? Incluso nos ha pasado de que lo que se construye en esos lugares muchas veces es de baja calidad. ¿Qué lectura tenés de Dos esta cosas, situación? te diría. Que la pérdida patrimonial se da en todo el territorio nacional, no es solo Montevideo. También te diría que el patrimonio no se reduce a la arquitectura. Tenemos patrimonio, siempre son bienes culturales. Cuando hablamos de patrimonio cultural, está el patrimonio natural también, que no está en nuestra órbita, pero ahí hay una zona ahí con el Ministerio de Ambiente, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hay una interacción para que determinados paisajes también se cuiden para las generaciones futuras. Y cuando uno ve eso que tú me decís, ve con mucha frustración porque, por un lado, nuestra normativa no es lo suficientemente fuerte como para poderse aplicar, para tener un mecanismo de control y de sanción que desestimule el abandono, el descuido. Tampoco es fácil desestimular, no sé si es la palabra, concientizar a quien tiene de repente una casa antigua, aunque no tenga una protección departamental o nacional, pero que tiene un valor dentro de un conjunto urbano, como puede ser en Montevideo, pero puede darse también en otros centros poblados del país, arquitectura primera mitad del siglo XX, de fines del siglo XIX, que de repente es en cierta forma estándar, pero que tiene un valor identitario porque genera un paisaje urbano con un valor.
Pero ¿cómo convences al dueño que le ofrecen, cuando es un lugar donde hay un crecimiento inmobiliario importante, le ofrecen un buen precio de venta para que en lugar de esa casa se monte una torre de apartamentos que muchas veces está movilizado por interés de invertir y obtener un beneficio económico? Pero bueno, está la ley de vivienda promovida también, ¿no? Bueno, ¿Cuánto influye eso? Ahí hay todo un tema a tratar. Porque bueno, como que ha habido como una desviación, llamémosle, de lo que era el objetivo de la ley de vivienda promovida, y habilita para intervenciones en el espacio urbano que son lamentablemente muy perjudiciales, porque tampoco vale conservar una fachada y poner una torre de apartamentos. Habría que dialogar con los propietarios y con los inversores, bueno, cuál puede ser la intervención que equilibre intereses que inevitablemente suelen enfrentarse. O sea, la gestión del patrimonio casi siempre implica conflictos de visiones y de intereses. Entiendo. Y entiendo también que el concepto de patrimonio es muy amplio, no se reduce solo a lo arquitectónico, pero ¿te preocupa que Montevideo o que el Uruguay vaya perdiendo esas joyitas, esa riqueza? Pero por supuesto, porque cuando uno viaja fuera del país, y no tiene que ir muy lejos, en la región, se encuentra dos cosas. Primero, que hay lugares que se cuidan, que las comunidades están involucradas, que hay, en la medida de lo posible, una conciencia también a nivel de autoridades. No siempre, pero uno ve que hay, creo que, un mayor desarrollo de la conciencia patrimonial y que se utiliza para orgullo de los habitantes, pero también para que quien visita disfrute de lo que ve. Pongámosle, qué sé yo, uno recorre el norte argentino, pequeñas poblaciones que tienen su museo, su plaza, su iglesia, sus casas típicas, o visita lugares de Brasil. No hay que ir demasiado lejos. Y acá tenemos en el interior algunos centros poblados que mantienen cierta identidad. No hablo solo de Colonia, que bueno, es un caso muy especial, que está en la órbita ya identificada como patrimonio cultural de la humanidad. Pero hay otros que sin tener esa cocarda, esa distinción, son lugares preciosos para ver, porque ahí se da un fenómeno o porque el lugar quedó un poco detenido en el tiempo, pero al mismo tiempo hay gente que se ha tomado el trabajo de poner en valor. Voy a poner dos ejemplos, si me permitís. Por ejemplo, en Aiguá, en Maldonado, es realmente admirable cómo se generó ahí una articulación de distintos intereses para darle un valor en un contexto paisajístico muy especial a una pequeña localidad, una pequeña ciudad del interior. Otro lugar que voy a mencionar es, por ejemplo, la ciudad de Los Cerrillos. Allí, bueno, Canelones tiene una experiencia interesante como departamento a nivel de todo el departamento en cuanto a patrimonio, y allí se da un fenómeno donde la comunidad está muy involucrada. Hay actores sociales locales que, por ejemplo, ponen por iniciativa propia y con el apoyo del gobierno departamental y municipal, marcas del patrimonio. Entonces uno ve, por ejemplo, un banco de plaza y una Santa Rita. Y uno ve que es un lugar pintoresco. Bueno, y tiene su logo, su marquita del patrimonio local. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde mucha gente se sienta o a esperar el ómnibus, o más de una pareja se ennovió en ese lugar. Entonces, bueno, hay un pequeño cartel que explica por qué ese lugar, no para el Uruguay, pero sí para la comunidad local, tiene un valor. Y el que lo ve de afuera se encuentra con eso y le resulta atractivo. Y cuando uno visita fuera del país, se encuentra con lugares que a veces requieren grandes inversiones, pero se podría hacer mucho mejor las cosas en nuestro país para mantener en mejores condiciones determinados lugares de valor patrimonial. No todo monumento histórico nacional tiene valor local, pero bueno, puede formar parte de circuitos de turismo cultural. Uh-huh. Ya en el final, teniendo en cuenta que asumiste hace relativamente poco, que son pocas personas en la comisión, como lo contabas recién, que no hay un presupuesto muy grande, ¿cuáles son tus objetivos? En primer lugar, sostener la institución, o sea, que lograr con los pocos recursos que tenemos, optimizar en la parte de recursos económicos, pero para eso necesitamos mejorar un poco
tenencia, llamémosle, de la permanencia de funcionarios y recuperar algunos cargos que se van perdiendo por jubilaciones o por traslados. Y después buscar otros mecanismos para fortalecer, porque ya te digo, en las mesas de trabajo de los arquitectos y los arqueólogos hay montañas. O sea, tenemos expedientes digitales, pero a veces se necesita la información impresa, por ejemplo, planos, por darte un caso, o estudios de impacto arqueológico. Y la verdad, si no se responde con más rapidez es porque no damos abasto. Uh-huh. Esa es la verdad. Vamos demasiado lento. Hay sitios de interés arqueológico en todo el territorio nacional. Algunos son muy importantes y entran en juego, como te decía, intereses, porque está el interés del propietario de la tierra, si es un predio rural. Algunos son sitios, por ejemplo, para emprendimiento, que son de interés para emprendimientos mineros, pero en la parte superficial tenés determinado tipo de bienes de la época de nuestros indígenas que hay que mantener alguna reserva para investigación arqueológica. Tenemos los cerritos de indios en el este, que cada poco tiempo nos enteramos de la pérdida por el avance de cultivos y de otro tipo de explotación productiva, pero que destruye a esos sitios de interés arqueológico. Tenemos el patrimonio inmaterial, que también abarca muchas prácticas culturales y que requiere procesos de investigación muy estrictos, porque muy exigentes, porque ahí, si bien la ley no lo contempla, nos manejamos con los protocolos de UNESCO. El Uruguay suscribe a todo un listado de convenciones internacionales de la UNESCO que tienen que ver con el patrimonio inmaterial. También tenemos expresiones culturales como el tango y el candombe, que están dentro de la lista mundial. El tango compartido con la Argentina y el candombe es exclusivo, digamos, del Uruguay. Y eso requiere, no es solo la declaratoria, requiere un proceso de gestión que es supervisado y con recomendaciones de la UNESCO. Uno puede perder algunos bienes que salgan de la lista y no quisiera que eso ocurriera. Y después están los sitios de interés local, que también hay que atender, hay que asesorarlos, orientarlos. De repente no entran en la lista de los monumentos históricos nacionales, que son muchos, son más de 2.000 a nivel de predios, de sitios, de edificios. Y tiene que haber también, asesoramiento para la gestión. ¿Qué hace un propietario de una estancia con un sitio que tiene valor arqueológico? Bueno, hay que aconsejarlo para ver cómo se gestiona ese lugar. Profesor Marcel Suárez, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes.